Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Voces del Español número 99. Nos acercamos al número 100 y en este programa en el que hemos estado hablando de todas estas voces del español que llegan de todo el mundo y que convergen en esta maravillosa ciudad de Chicago. El día de hoy vamos a entrevistar a Antonio Díaz Oliva, originario de Chile. Él es editor y traductor del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Y también es escritor, periodista y, bueno, traductor, ya lo dijimos. Pero actualmente trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago y pues nos trae un tema que a mí me parece fascinante, que tiene que ver con el bilingüismo en los museos en Chicago, en los Estados Unidos, y bueno, de eso vamos a estar platicando. Muchas gracias, Antonio, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, me encanta estar en la UNAM, acá en Chicago. Muy bien, ¿ya conoces la UNAM? Sí, conocí a la UNAM, vino una exposición acá y también cuando llegué a la ciudad hace 4 años, lo primero que hice es buscar como lugares donde se hablara español y apareció la UNAM. Entonces dije, en algún momento tengo que ir a la UNAM en Chicago. Muy bien. Y también la UNAM en México. La UNAM en México también conozco, la conocí primero literariamente a través de la obra de Roberto Bolaño, y también, bueno, escritores mexicanos que leía, Monsiváis, Poniatowski, que mencionaban y uno puede saber que la UNAM es algo importantísimo. Muy bien, bueno, y cuéntanos, ¿qué te trajo a Chicago? Me trajo el amor, básicamente. Como tantas historias de migración, ¿verdad? A Estados Unidos me trajo los estudios. Yo en Chile era periodista, trabajaba para varias revistas y en algún momento tuve una suerte de fatiga laboral y quería estudiar. Y apliqué, como dicen acá, o postulé a la beca Fulbright, ¿no? Y creo que eso es lo que mejor escrito en mi vida fue mi aplicación a la Fulbright porque me la gané. Y gracias a eso pude vivir en Nueva York por 2 años estudiando una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Muy bien. Y luego de eso, bueno, uno se va quedando, ¿no? Uno planea 2 años y uno se va quedando y... Dímelo a mí. Y conocí a mi esposa y eventualmente ella consiguió trabajo en la Universidad de Chicago y nos vinimos para acá. Y bueno, 4 años más tarde estoy acá, trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo, tengo 2 hijas y la ciudad me encanta Chicago por varias razones. Una de esas es que podemos hacer esto, ¿no? Podemos hablar en español y se siente totalmente normal, ¿no? Y bueno. En Nueva York supongo que también. También se puede hablar español, sí, también. Lo que pasa es que antes de Chicago yo estaba en Nashville, en el sur de Estados Unidos. Okay. Que una ciudad donde básicamente me consideraban persona étnica, como decía alguna vez, ¿no? Y a mí lo que me gusta de Chicago es que hay diversidad. Y no es esta diversidad como falsa que ahora intentan como imponer, sino es algo muy orgánico para la ciudad de Chicago, ¿no? Sí, como muy que genuino. siempre ha existido estos grupos que a veces se mezclan, a veces no, se hablan distintas lenguas y qué sé yo, entonces por eso me gusta mucho Chicago, entre otras razones. Sí, bueno, un poco este programa se ha tratado de eso. Cuando llegué a Chicago me sorprendió la cantidad de gente que habla español, que prácticamente puedes pasar tu vida hablando en español. Yo al principio me esforzaba en hablar en inglés, pero ya después me rendí porque todo el mundo me contestaba en español. Y aparte un gozo de hablar el español, o sea... Claro. La actitud también que es muy agradable en esta ciudad santuario que es Chicago. Y bueno, una de las cosas que a mí me ha sorprendido gratamente es ver que los museos, los grandes museos de esta ciudad han empezado a abrirse más a la comunidad hispanohablante de Chicago, que pues es la tercera parte de la población. Entonces, bueno, ya se habían tardado, pero tiene algunos años que veo un esfuerzo cada vez más importante en ser bilingües, o sea, en presentar sus exhibiciones y toda su información en inglés y en español. Digo, sabemos que en los grandes museos siempre entramos y hay
tarjetas de visitante en varios idiomas, claro, etcétera, pero me refiero a toda la obra uh-huh, que está expuesta, suele tener las cédulas, uh-huh, las introducciones, uh-huh, las he visto ya cada vez más en español y en inglés, en diferentes museos. uh-huh. Entonces, bueno, coméntanos, por favor, ¿cómo has visto tú esto en el tiempo que llevas en el Museo de Arte Contemporáneo? Que entiendo que no llegaste hace mucho al museo. Un año y medio, y claro, yo llego gracias a que el museo empieza a pensarse a sí mismo como un espacio bilingüe, español-inglés. En Chicago también es importante decir, cuando uno dice bilingüe, no siempre es español-inglés, porque por ejemplo la comunidad polaca dice bilingüe y es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, español-inglés, porque la población latina acá ha sido grande, es grande y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces el museo está haciendo un esfuerzo para que sea más accesible para diferentes comunidades latinas e hispanas. Y gracias a eso me contratan. Estaban buscando un editor que pudiera editar en ambos idiomas y que además fuera traductor. Yo tenía todas esas credenciales y justo entro en un momento en el que el museo empieza a traducir todas sus didácticas, como le dicen, que son las etiquetas que uno ve luego al lado de las obras de arte, ¿no? Obviamente el museo al principio decía, esto es muy fácil, vamos a traducir todo. Cualquier persona que haga la traducción se da cuenta que la traducción presenta una serie de problemas creativos que son muy interesantes, pero que también necesitan tiempo, ¿no? Vamos a ocupar el formal o el informal, ¿no? En los materiales que le damos a la gente. ¿Qué tipo de español vamos a ocupar, ¿no? Uh-huh. Vamos a incluso mencionar el vosotros o no, ¿no? Uh-huh. Una serie de cosas que obviamente yo estoy pensando ahora. Entonces, una primera etapa fue conseguir, que en este momento lo tenemos, que es en el museo, todas las obras de arte tienen una etiqueta en español y en inglés, ¿no? Y eso está cumplido. Y no solo eso, a mí me interesa la traducción como una suerte de ejercicio, entonces también yo he ayudado a que haya otras lenguas en el museo. Tenemos Farsi en estos momentos, persa, en una exhibición que tiene 3 lenguas. Y tuvimos también la lengua Cree, que es indígena del norte de América. Entonces también hemos incorporado la traducción dentro de el museo como parte de como parte de los museos, ¿no? Hay como una suerte de en este país como que la gente es un poco reacia, no toda la gente, pero a otras lenguas, ¿no? Esto se puede ver cuando uno dice una película con subtítulos y la gente dice, pero ¿cómo con subtítulos, no? O el simple hecho de decir como que la traducción siempre ha sido parte de este país, de la inmigración, ¿no? O sea, no hay que ser traductor oficial para entender lo que estoy diciendo. Hay muchos chicos y chicas de segunda generación, por ejemplo, primera, que son los traductores de sus padres, ¿no? Entonces la traducción siempre ha sido parte de Estados Unidos. Lo que pasa es Pero que no estaba en los museos. No estaba en los museos y a veces este país se cree a sí mismo como un país monolingüe, cuando no es así, ¿no? Entonces tener lo bilingüe crea un poco cuestionar esa idea de que es un país monolingüe, ¿no? Uh-huh. Entonces yo entro en ese momento al museo y empiezo a ayudar con la traducción, pero luego digo, bueno, hay que hacer otras cosas también, no solo traducir, sino pensar cuál es el espacio del español dentro del museo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿vamos simplemente a hacer todos los proyectos en inglés y traducirlos al español? ¿O necesitamos gente que también crea proyectos que sean en español, ¿no? Porque una cosa es decir, somos bilingües y traducimos todo al español, pero eso no significa que seamos completamente bilingües. Un espacio bilingüe es en el cual hay gente creando exposiciones en ambos idiomas, o un espacio bilingüe es donde, en el caso de un museo, uno va a la admisión, ¿no? Donde te dan los tickets y te pueden responder en español. Un museo bilingüe te dan tour en español. Un museo bilingüe tiene toda la señalética en español, ¿no? Que el MCA todavía no lo tiene, pero estamos yendo a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el museo bilingüe va más allá de traducir todo al español. Tiene que también ser un momento para decir como dónde y cuál es el espacio del español, ¿no? No es simplemente crear en inglés y traducir. Sí, es interesante. Aquí en Estados Unidos han hecho una distinción, particularmente en Chicago y en ciudades muy progresistas, uh-huh. ciudades en California. Han hecho esta diferencia en el ámbito educativo, por ejemplo, entre la educación bilingüe y la educación dual, ¿no? Uh-huh. Entonces, la educación bilingüe lo que pretende es que las personas que llegan con otro idioma al país, al sistema educativo, transiten al inglés uh-huh. lo más rápido posible, ¿no? Les dan
un acompañamiento bilingüe durante la transición y ya después transitan al inglés y ya se acabó su misión, ¿no? Pero la educación dual lo que pretende es que se mantengan ambas lenguas. Entonces, esa es una diferencia. Ahora, tú estás hablando de una diferencia también que me recuerda a la escuela de mi hijo. Él estudia en una escuela francesa, que ellos a sí mismos se denominan como una escuela bilingüe y bicultural. O sea, claro, no es suficiente el bilingüismo, sino también entender la parte cultural, que me imagino que forma parte de lo que estás mencionando. No nada más pensar en un idioma y traducir, sino ser capaces de pensar en los dos idiomas y de ver el mundo desde la perspectiva de ambos idiomas. Entonces, me parece muy importante que tengas esta discusión con tus colegas en el museo. ¿Cómo han respondido a la discusión? Hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero esta necesidad del museo de volverse bilingüe tiene que ver con una conversión más amplia, que es algo que sucede durante la pandemia, con todo lo que sucede con la muerte de George Floyd y la idea de que las instituciones de élite, digamos, porque el Museo de Arte Contemporáneo es una institución que tiene, por ejemplo, una serie de personas que dona dinero, que son de la élite de Chicago, ¿no? Estas instituciones son vistas por la gente como una suerte de círculos para los privilegiados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abrir las instituciones de élite para toda la comunidad? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque el Museo de Arte Contemporáneo, así como muchas otras instituciones, también tiene fondos de la ciudad de Chicago. Entonces, si esos fondos vienen de los impuestos de la gente que vive en Pilsen, La Villita, en el West Side, ¿por qué esa gente cuando va al museo no se ve a sí misma, ¿no? Debería verse a sí misma. Claro. Entonces, de ahí viene la idea de volverse un museo bilingüe, además de otra serie de iniciativas que tienen que ver con otras comunidades en Chicago. Ser un museo realmente de la ciudad, de la comunidad, y no nada más de un grupo de personas que proveen de cierta parte de los fondos. Y para hacer eso, si queremos ser bilingües, tenemos que ser biculturales, ¿no? Y hay que tener conexiones con lo que está pasando en la ciudad de Chicago. Entonces, sí, tenemos todo en español, pero también tenemos en este momento una exhibición que se llama Entre Horizontes, Arte y Activismo entre Chicago y Puerto Rico. Es la primera exhibición que hace una suerte de recorrido extenso sobre la importancia de la cultura puertorriqueña acá en Chicago, ¿no? Por ejemplo, los Young Lords nacieron acá en Chicago, ¿no? Que es una organización muy importante para la diáspora puertorriqueña, pero también para movimientos de organización y resistencia latinoamericanos, ¿no? Y eso la gente no sabe que viene acá de Chicago, ¿no? Y hay mucho arte que viene de acá. Y es una exhibición totalmente bicultural, bilingüe, ¿no? Y luego tenemos otras exhibiciones que fueron totalmente creadas en inglés y que yo las traduje al español y hemos hecho una suerte de materiales o hemos hecho tours para poder conectar eso con realidades de Chicago en español o en inglés, ¿no? Entonces también diferentes shows y exhibiciones tienen diferentes formas de ser biculturales o bilingües y qué sé yo. Bueno, vamos más a la parte lingüística. Mencionaste hace un momento pues este tema que es emblemático en contextos como este de Chicago, donde confluyen muchas variantes del español. Pues casi en cualquier país no hispanohablante donde se hable o se enseñe el español, pues viene siempre esta pregunta de qué español vamos a usar, ¿no? Hace rato mencionaste el vosotros. ¿Vamos a usar el vosotros o no lo vamos a usar? Sí. ¿Cómo va esa conversación? O sea, aquí hemos comentado mucho que el español de España, en el ámbito panhispánico, pues representa un porcentaje bajo, minoritario de los hablantes totales del español, y no se diga de los hablantes del español que están en las comunidades aquí en Chicago, no son pues representativos, ¿no? Entonces por eso se habla aquí de las comunidades latinas, porque son latinoamericanas, básicamente, ¿no? Compuesto, digo, mayoritariamente mexicanos, pero hay, y ahora se ha incrementado mucho también los venezolanos y los puertorriqueños, sí. Muy importantes, Ecuador, en fin, muchos países latinoamericanos que confluyen aquí, Colombia, bueno, importantísimos todos, pero lo que menos
Bueno, no sé si he conocido a alguien en 6 años aquí en Chicago que use el vosotros. Ujú. Quizá, mis colegas del Instituto Cervantes. Claro. Que además también es muy simpático, ¿no? Sí. O sea, la gente que está aquí en Chicago dice, bueno, quiero aprender español porque me quiero comunicar con mis familiares de Puerto Rico, me quiero comunicar con, ¿no? O mi esposa, pues me habla en inglés, pero quiero hablar con mi suegra o quiero hablar con mis cuñados voy al que Cervantes. están en México, que están y se van al Cervantes a que les enseñen a hablar como españoles, ¿no? A usar el vosotros, que pues, bueno, ¿cómo va esa discusión en el museo? Va yendo. Yo estoy haciendo una investigación sobre varias cosas, ¿no? Uno, el español en Estados Unidos. Entonces, hay cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que fue castigada emocional, monetariamente por hablar español en este país. Entonces me interesa que en el museo estamos creando la primera guía de estilo en español para el museo. Y es una guía donde vamos a hablar brevemente sobre cosas como por qué ocupamos el tú y no el usted, por ejemplo, ¿no? Por qué el vosotros no lo vamos a ocupar. Pero también va a llevar un par de páginas sobre qué significa el español en Estados Unidos, ¿no? Y un poco hablar sobre eso, ¿no? ¿Quién ha sido castigado? ¿Por qué hay una historia de dolor con el español, ¿no? Y el español es tanto una lengua colonizadora como colonizada dentro, ¿no? de América. Entonces es una lengua también que tiene sus dificultades, ¿no? No es simplemente que uno habla español y es la víctima, no es eso, ¿no? Tiene también sus mismas dificultades que el inglés. Entonces... Bueno, y perdón, voy a hacer un paréntesis, pero me parece importantísimo. Hay una doble victimización también de las personas, por ejemplo, migrantes, que no hablan español, que hablan alguna de las lenguas originarias de los países de los que venimos, y que llegan aquí a, acceder al inglés porque es lo que necesitan, pero hace poco me explicaba la presidenta de una organización que atiende a migrantes acá, que es muy dramático que estas personas no pueden acceder directamente de su lengua nativa al inglés sin transitar por el español. O sea, que tienen que pasar, primero aprender español y luego aprender inglés. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y me decían, como siempre, las razones que nos sorprenden no nos deben sorprender. Pues es el dinero. Los fondos que se destinan a ayudar a estos migrantes apoyan programas bilingües español-inglés. Claro. ¿No? Entonces los indígenas se quedan, las otras lenguas pues se quedan perdidas, desprotegidas y no hay recursos para destinarle a esas personas a un programa bilingüe en inglés que es perfectamente viable. O sea, yo que me dedico a la enseñanza de lenguas en un contexto, o sea, en un salón puedo tener una persona de Palestina, otra de Rusia, otra, ¿no? Y vamos a aprender español, o sea, no necesitamos tener una lengua franca para comunicarnos, nos vamos directamente a la lengua meta, que en este caso sería el inglés, y puedes tener a un polaco, un puertorriqueño, una persona que hable quechua o lo que sea, ¿no? Y enseñarles inglés, pero no se hace. ¿Y no se hace por qué? Pues porque no hemos creado como sociedad esa conciencia de que se necesita destinar fondos de esa manera. Claro. Y también el otro tema que obviamente no hay que hablar español para ser latino, ¿no? O sea, el español no es la puerta por la cual los latinos tienen que pasar. O sea, hace poco fui a Miami, la cantidad de brasileños que había en Miami era impresionante, ¿no? Haití también, ¿no? O sea, también como que el museo es bilingüe para descentrar el inglés, pero eso no significa que queramos que el español esté al centro, sino al contrario. O sea, la idea de ser bilingüe es empezar una serie de conversaciones sobre esto que estamos teniendo, ¿no? Y sobre la idea de que al final los latinos, ya sea dentro del español o los españoles, lo que nos une son nuestras diferencias, ¿no? Justamente, ese como oxímoron, ¿no? Y eso es lo que me gusta del español. O sea, yo soy chileno, lo cual significa para mucha gente que casi no habla español, pero en Estados Unidos aprendí a hablar otro español, y cuando estaba con mis amigos, no sé, chicanos, hablaba con otras palabras,
con los puertorriqueños las otras palabras, ¿no? Entonces cuando uno empieza... uno multidialectal. Sí, y uno empieza esto que en inglés es el code switching, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Chile, si yo digo, voy a aplicar este programa, me dicen, ¿qué estáis hablando? Claro. Se postula un programa en Chile, Sí, ¿no? sí. Entonces, como que toda esa serie de juegos y qué sé yo, te hace muy consciente de la lengua y es muy interesante, ¿no? Como escritor me gusta mucho eso, me atrae. Sí, ¿no? es enriquecedor. La gente que se dedica a cuestiones lingüísticas como tú y como yo lo vemos como un enriquecimiento. Ujú. Hay personas que a veces desde una perspectiva un poco más limitada o restringida lo ven como un empobrecimiento, ¿no? Porque Claro. dice, si esa persona no habla como yo, ¿no? Si habla Spanglish o si habla el español de Puerto Rico, entonces ese español está mal. Claro. Porque el que está bien es el mío, ¿no? Entonces, cuando lo ven desde una perspectiva restringida, pues lo ven como un empobrecimiento, ¿no? Ujú. Pero, pues, bueno, en este programa espero que en los 99 episodios que llevamos haya quedado claro aquí que realmente se trata de un enriquecimiento y al menos así lo vivimos las personas que estamos en el tema de la lengua. Bueno, tocaste otro punto neurálgico. Creo que la neuralgia tiene que ver con el dolor, ¿verdad? Sí. Dijiste el dolor de las personas que han sido reprimidas, sobre todo en el pasado, ¿no? Hace, no sé, vamos a irnos un par de décadas atrás, tampoco mucho, 2, 3 décadas. Bueno, los padres de los niños que están ahorita en las escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Que sí, a mí me ha sorprendido ir a reuniones, a cumbres de padres bilingües o a cumbres de educación bilingüe, donde está la superintendente de educación y está un grupo de personas, empieza la asamblea, la conversación, las charlas, los talleres, empieza la gente, y siempre acabamos en las lágrimas. Es una cosa que yo, de verdad que no me lo explico. Empezamos a hablar del español y todo mundo se acuerda. Qué bueno que mi hija puede acceder a estudiar en español, porque cuando yo era niña a mí me hacían esto, me hacían aquello, y de verdad es que hay que verlo para No, hay creerlo. trauma. Y Hay es un trauma trauma que es, como dicen, intergeneracional, ¿no? Y que hay muchas segundas, terceras generaciones que su relación con el español ha sido en base a ese trauma. Entonces también en el museo me interesa de que nadie juzgue a nadie por el tipo de español que uno hable. Siempre digo esto, como esta canción de Nirvana, Come As You Are, ven con el español que tengas, ¿no? También pasa mucho, me imagino que tú lo sabes, segundas, terceras generaciones que van a México a visitar y lo primero que los primos les dicen es: tú eres un gringo, eres un gabacho, eres un no sé qué, ¿no? Bueno, a mí al mes de estar aquí me decían, ya hablas pocho. Ya, ¿viste? Entonces, ¿eso qué efecto tiene? Y habla también como de los países latinoamericanos que se ven como puros a sí mismos, ¿no? Que es como lo que le criticamos un poco a este país, que se ve a sí mismo monolingüe y puro dentro de su americanidad. Lo podemos también verlo en nuestros países, Totalmente. ¿no? O sea, es una también condición humana, Sí. hay que reconocerlo. Entonces, creo que también me interesa eso. Bueno, en nuestros países, cómo nos sentimos también frente a las lenguas originarias. Exacto, sí. Que también las vemos como étnicas. Étnicas, sí, ¿no? Hay una serie de modismos y cosas en nuestros españoles que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, con lenguas originarias y la casta que se instaló en América Latina. Entonces, también eso me interesa mucho en el museo. Y en el museo tenemos, no sé, 20-30% de staff que hablan español. Tenemos segundas, terceras generaciones, gente como yo, tenemos gente de España también. Entonces el museo básicamente tiene que tener conexión con Chicago y también recibe mucho turista el museo. Recibe mucho turista de América Latina, de España también. Entonces eso también hay que estar entre consideración, porque no es que el museo va a traducir todo a, como le dicen acá, Mexican español, Claro. que es el español más chicoaguense que existe en el mundo, ¿no? Que es como si tu papá o mamá es mexicano y tu mamá es puertorriqueño, tú eres un Mexican, ¿no? Sí. Que no existe en ninguna otra parte de Estados Unidos como acá, ¿no? Claro. Entonces, no es la idea, ¿no? Pero sí, a mí me interesa, y al museo le interesa también, que sea un español americano, en el sentido continental de la palabra.
no es un español ibero, no americano, no es europeo, español, no es un español europeo, es porque un español americano. somos un museo dentro del continente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo hago la pelea en inglés y en español mucho de ocupar la palabra americano simplemente cuando hablamos del continente, ¿no? Sí, bueno, aquí dicen the Americas, las Américas. Está bien. Sí, no, eso lo prefiero, ¿no? Pero claro, cuando en inglés dicen América, yo digo como, ¿de qué estás hablando, no? Y en español también. Ahora yo puedo entender, por ejemplo, yo he visto museos que son bilingües en Estados Unidos, por ejemplo, en todo el área sur-oeste, ¿no? Donde el español siempre ha estado presente. Y ahí, cuando uno ve el español o algunas vertientes del español chicano, ¿no? La forma en que ocupan americano, ¿no? Si está dentro de un contexto para hablar, ahí yo puedo decir, ok, aquí podemos ocupar americano, ¿no? Pero tiene que haber una discusión siempre, porque creo que todas estas palabras crean realidades, al fin y al cabo. Claro, ¿no? Claro, importante. ¿Han tenido alguna discusión respecto del lenguaje inclusivo en inglés y en español? Bueno, en inglés es un poco más fácil, ¿no? Es el problema del español. Que cada palabra está marcada, básicamente. Sí. Sí, no, es una de las cosas que obviamente me produce dolores de cabeza, ¿no? Todo esto porque estamos llegando al final de la entrevista y no quiero que nos vayamos sin que nos digas algunos de los grandes retos que pretendes abordar en esta guía de... ¿Cómo la llamas? La guía de estilo. Del museo. Español. Para el Museo de Arte Contemporáneo, pero entiendo que, bueno, comentaste que has investigado y que parece que no hay, al menos accesible, una guía de estilo de español para museos en los Estados Unidos. Entonces, potencialmente tiene un alcance nacional. Sí, totalmente. Y de hecho la idea es el próximo año o a fines de este, incluso cuando tengamos la guía, ¿no? Que es un documento que el museo va a tener en PDF online, para toda la comunidad, pero que también nos gustaría una suerte como imprimir un par de ejemplares. Queremos hacer un evento en Chicago para que se hable del español y qué sé yo. Creo que todas estas cosas que, claro, en inglés la guía de estilo del MCA va por su 5ª versión, que es la que ocupamos nosotros para editar los textos en inglés. En español no hay, yo he investigado, ningún museo tiene una guía en estilo en español, ¿no? Entonces es algo mínimo igual, pero es importante para nosotros. Va a ser para importantísimo, la comunidad, sí, ¿no? En eso se debería de estar ocupando la Academia Estadounidense de la Lengua, ya me callo. Pero a ver, hay guía de estilos en prensa en Estados Unidos. Hay medios de comunicación que tienen guía de estilo, pero no en los museos, ¿no? Porque recién los museos se están abriendo al español. Sí, y es que la prensa es otro público, otro contexto. Tus postulados o premisas en esta guía de estilo, ya lo mencionaste, español, continente americano. Tiene que ser americano. Tiene que ser una voz informal porque somos un museo de arte contemporáneo. No somos informal. El Art Institute, que es un museo clásico. ¿No? Entonces ahí yo sé que yo estoy muy en conexión con ese museo y otros, con mis compañeras latinos, ¿no? Yo sé que ellos están recién empezando a traducir algunas cosas y están teniendo muchas conversaciones que nosotros tuvimos hace 2 años, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que están pensando, ¿no? Porque tienen más arte europeo, son más clásicos. Nosotros somos un museo de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, la voz tiene que ser cercana. Muy bien. ¿No? Esa es otra cosa clave, ¿no? Una voz narrativa, una voz del museo más joven y informal. Lo otro es que tenga, no mucho, porque obviamente esto no es una tesis de doctorado, pero que tenga unas 2, 3, 4 páginas sobre el español en Estados Unidos y el español en Chicago, y ahí he estado leyendo libros que imagino que tú conoces, ¿no? Hay uno que es como el español, una lengua americana, y el otro que es sobre, o que lo hicieron unas profes que viven acá en Chicago, el español en Chicago, un libro reciente, ¿no? Obviamente de reciente publicación, pero lo están trabajando hace mucho, sí, como tú sabes estas cosas. Hace una década. Pero ya se publicó el español en Chicago, sí. Ojalá que lo podamos presentar. Libros que además no tienen traducción al español, lo cual siempre es muy de Estados Unidos. Que cuando uno habla del español académicamente tiene que ser siempre en inglés, ¿no? Bueno, también hay que entender que es la lengua franca. Sí. En el mundo. El inglés. A un nivel global, ¿no? Entonces, sí. Bueno, digo, la gente que hacemos cuestiones académicas, digo, igual lo que he publicado. Sí, no.
del español de México, pero pues en inglés, pues si no. Lo que hacemos en el museo, y tiene que ver con eso, es por qué el inglés es la lengua franca en el mundo del arte. ¿No? Obviamente tiene que ver con razones económicas, ¿no? Con el mercado del arte en el mundo del arte, ¿no? Y los ejemplos que te puedo dar son muchos. Los artistas que trabajan desde América Latina se ven forzados a titular sus obras en inglés. Porque así entran al mercado anglo, que es el principal mercado, más fácilmente. Si titulan en español, puede que la gente que tiene poder les diga, no. Y ahora, ni pensemos en otras lenguas, ¿no? O sea, no sé, persa, lenguas que uno dice como, ¿qué va a hacer un art dealer en Nueva York con esto? ¿No? Entonces, sí, las lenguas francas son francas por razones, ¿no? Y la idea económicas casi desestabilizar ese centro tiene que ver justamente con eso, ¿no? O sea, yo pongo el español en el museo para cuestionar por qué el inglés antes era pensado por lengua franca en este museo. Claro. Entonces también eso tiene que ver. Siempre te vas a enfrentar a lo que ya mencionaste antes. ¿Y por qué el portugués no? Sí. ¿Y por qué el francés no? Siempre son lenguas que se hablan en el continente americano. Bueno, también. Y el Caribe, porque no sé por qué razón, cuando hablamos del continente americano, bueno, porque es continente, es como si el Caribe no existiera, ¿no? Exacto. Pero bueno, Puerto Rico está en el... Y el museo, una de las cosas que ha hecho, gracias a una curadora que tenemos y también a la gente del museo, es que el museo ahora se piensa a sí mismo como museo caribeño, ¿no? O sea, hemos tenido ya 2 shows del Caribe muy importantes y vamos a tener otro el próximo año muy importante. Entonces también esta idea de que el Caribe no existe solo en el Caribe, existe afuera del Caribe, ¿no? Y en Estados Unidos de forma muy importante. Además. Muy importante, sí. O sea, y Estados Unidos tiene parte del Caribe, entonces... sí. Bueno, y en el continente tenemos Belice, que se habla inglés. O sea, tantas cosas de las que no se habla como si no existieran, ¿verdad? Exacto. Entonces, también el español y parte de la guía de estilo es eso, ¿no? Que sirva para que el museo se vea a sí mismo y que la gente vea a sí mismo al MCA como un museo americano, continentalmente americano, lo cual incluye el Caribe, América del Sur, América del Norte y Centroamérica, ¿no? Como todo eso. Ese es otro de los pilares que va a tener la guía de estilo en español. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Prometo que es la última pregunta. Sí. Porque ya se nos acabó el tiempo. La inteligencia artificial en la traducción, ¿la utilizas, no la utilizas? ¿Por qué sí, por qué no? Yo utilizo de vez en cuando, por ejemplo, el Google Translate. Okay. ¿No? Ahora, hay diferentes materiales en el museo. Cuando uno está traduciendo una etiqueta, ¿no? Que el curador escribió eso con una intención más bien poética, cuando yo pongo eso en el Google Translate, yo sé cuáles van a ser los errores, que no se puede traducir la poesía, ¿no? O sea, los robots todavía no pueden hacer eso, ¿no? Si necesitamos traducir algo... ¿Has probado ChatGPT? Sí, lo he... Porque le puedes pedir, a ver, un lenguaje poético, a ver, con una variante puertorriqueña. A ver. Que esa es la complejidad de esto, porque el español que yo le pido cuando lo he hecho no es ni este español, ni este español, ni este español, ni este español. Y creo que sea poético, pero no súper poético. Entonces, por lo general, todavía no funciona, ¿no? Bueno, yo, en fin, lo veo que funciona como una base. O sea, tú en 3 segundos puedes tener una propuesta, luego la trabajas. Para el Google Translate, cuando necesitamos un material que dice el ascensor, elevador no está funcionando, por favor, anda al siguiente. Bueno, eso yo lo puedo traducir, pero también hago un copy-paste, Google Translate, y luego yo lo reviso y veo que, por ejemplo... ¿Ya lo validas o no lo valido? Por ejemplo, ahí te acabo de decir otro de los problemas que tenemos, es como ascensor o elevador, ¿no? ¿Qué ocupamos en el MCA, no? Y eso, pero está ahí y por ejemplo el museo lo ocupa con la página web, porque en este momento solo soy yo el que hace todo esto. Yo no puedo traducir la página web del MCA, que tiene mucho. Entonces tenemos un programa automático y lo que yo hago es revisarlo. Claro. ¿No? Y ya yo estoy detectando lo que la inteligencia artificial falla y qué sé yo. Tiene que ver con el arte de la traducción, ¿no? Que es cosas sutiles que hasta el momento no pueden revisar. Claro, pero es una ayuda, ¿no? Es una ayuda, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por esta entrevista que espero se repita a fin de año, ya con la guía de estilo. Sí. Convertida en realidad. La tendremos acá.
Eso. La presentaremos. Eso, muchas Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Antonio, al Museo de Arte Contemporáneo con el que colaboramos de diferentes maneras en UNAM Chicago. Y gracias a todos los que nos escucharon, todos las y les que nos escucharon. Y les espero en Voces del Español número 100. No se lo pierdan.